Navidad. Mesa familiar. Copas de cristal. Risas ensayadas. Mi abuelo levantó su vaso, me miró con esa sonrisa que solo él sabe hacer, y preguntó: ¿te gusta la casa que te compré? Todos los tenedores se detuvieron en el aire al mismo tiempo. Yo lo miré sin entender. ¿Qué casa? Mi mamá soltó la copa de vino. El líquido se derramó sobre el mantel blanco como sangre sobre nieve. Y mi abuelo, el hombre más tranquilo que he conocido en mi vida, empujó su silla hacia atrás con un sonido que cortó el silencio. Tráiganme la escritura. Ahora. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa cena no fue una coincidencia. Llevaba semanas preparándola. Me llamo Gabriela Montoya. Tengo 26 años. Hasta esa noche de diciembre, creía que la lealtad familiar era algo que se heredaba. Como el apellido. Como los ojos del abuelo. Vivía en un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. De esos donde la calefacción hace más ruido que calor. Pero era mío. O al menos era lo único que pagaba yo sola. Mis padres siempre supieron cómo hacerme sentir pequeña con elegancia. Mi mamá enviaba mensajes que empezaban dulces y terminaban con una puntada: deberías aprender a manejar el dinero como los adultos. Esto, mientras publicaba fotos de sus viajes en primera clase. Yo nunca respondía. El silencio era la única forma de mantener la paz. El único que nunca me hizo sentir así era mi abuelo, don Alberto Montoya. Un hombre disciplinado, justo, de esos que no necesitan alzar la voz para que todos los escuchen. Cuando yo tenía 22 años me dijo algo que en ese momento pensé que era solo una frase bonita. Algún día me voy a asegurar de que tengas un lugar propio. No imaginé que lo decía en serio. Hasta que llegó el correo. 2 semanas antes de Navidad estaba buscando una factura de cliente en mi computadora cuando apareció un correo que no reconocí. Asunto: felicitaciones por la venta exitosa de la propiedad en Calle del Pinar. Lo leí 2 veces. Calle del Pinar. Mi corazón dio un vuelco. Esa era la calle que mi abuelo había mencionado años atrás. La que dijo que le quedaba bien a mi manera de ver el mundo. ¿Vendida? ¿Vendida a quién? Llamé a mi mamá. Intenté sonar casual. Oye, pregunta tonta. ¿El abuelo compró alguna vez una propiedad en Calle del Pinar? La pausa fue más larga de lo que debería haber sido. ¡Ay, eso! No, el mercado colapsó ese año. No resultó nada. ¿Segura? Porque me llegó un correo raro. Su respiración cambió. Gabriela, no deberías abrir cosas que no son tuyas. Siempre exagerando. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, el tono de mi mamá no sonó a molestia. Sonó a miedo. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente llamé a la inmobiliaria que figuraba en el correo. Me presenté como una compradora interesada en propiedades recientes en esa zona. El agente fue amable. Directo. La propiedad en Calle del Pinar había sido vendida 3 años atrás. Por Tomás Montoya. Mi padre. Colgué. No podía sentir las manos. Mi padre había vendido esa propiedad. Una propiedad que, según el correo que encontré por accidente, alguna vez había estado a mi nombre. Cuando mi abuelo llamó días después para confirmar la cena de Navidad, casi lo cuento todo. Pero algo me detuvo. No estaba lista para ser yo quien le rompiera el corazón. Claro que voy, le dije. Llevo el postre. Después de colgar me quedé mirando la ventana. Mi amiga Claudia me escribió preguntando si estaba bien. Le respondí: creo que mis papás vendieron algo que era mío. Ella contestó: entonces asegúrate de que te lo devuelvan ellos mismos. Cerré el teléfono. Listo. La cena de Navidad. 3 días antes de Navidad manejé hasta la oficina de mi abuelo bajo una lluvia helada. Su secretaria, doña Carmen, me recibió con su sonrisa de siempre. Aunque había algo diferente en sus ojos. Dudó un segundo de más. Solo venía a dejarle su regalo antes, le dije, intentando sonar tranquila. Tenía las manos temblando. Doña Carmen bajó la voz. Don Alberto pensaba que usted ya estaba viviendo allá. ¿Viviendo dónde?
en la propiedad de Calle del Pinar. Me miró con cuidado. Dice que la compró hace 2 años. Que quedó a su nombre. Que sus papás manejaron el papeleo. El mundo se inclinó. ¿Puedo ver algo?, le pregunté. Ella dudó. Luego sacó en silencio una fotocopia de una carpeta. La escritura original. Mi nombre. Claro. Inconfundible. Y detrás, grapado, otro documento. Un contrato de venta. Firmado por Tomás Montoya. Mi padre. Salí a la calle y el frío me golpeó como un castigo. Me senté en el carro. Apreté los papeles hasta arrugarlos. Quería gritar, pero el único sonido era el intermitente que había olvidado apagar. Llamé a Claudia esa noche. Lo vendieron, le dije. Se quedaron con lo que era mío y le dijeron que yo estaba viviendo allá. Silencio. ¿Qué vas a hacer? Voy a la cena, dije. Al día siguiente fui a ver a Rodrigo Valcárcel, el abogado de toda la vida de mi abuelo. No le conté todo. Solo lo suficiente para hacerlo fruncir el ceño. ¿Vas a estar en la cena?, le pregunté. Me estudió un momento. ¿Quieres que proteja a tu abuelo o que exponga a tus padres? Los dos, respondí. En ese orden. Cuando salí de su oficina, la lluvia se había convertido en nieve. La ciudad se veía limpia. Tranquila. Como si no supiera lo que estaba a punto de pasar. Guardé los papeles en mi bolso. Ellos creen que tienen un plan, me dije en voz baja frente al espejo del ascensor. Pero yo también. La casa del abuelo olía a pino y a guiso de res. Las arañas de cristal brillaban. Las velas proyectaban sombras suaves sobre el mantel bordado. Todo parecía perfecto. Todo era mentira. Me senté frente a mis padres. Mi papá hablaba de inversiones y de un viaje que habían planeado para enero. Mi mamá reía en los momentos exactos. Perfectamente ensayada. Mi abuelo presidía la mesa como siempre. El único punto fijo. El único genuino. Por la familia, dijo, levantando su copa. Mi mamá repitió por la familia con una sonrisa que le costó trabajo sostener cuando cruzó su mirada con la mía. La cena avanzó. Conversación educada. Del tipo donde todos hablan y nadie dice nada. Mi abuelo me preguntó por mi trabajo, por mis clientes. Bien, dije. No tan rentable como vender una propiedad ajena, pero bien. El tenedor de mi mamá chocó contra el plato. ¿Perdón? Nada, murmuré. Mi abuelo me miró con ese brillo que siempre tuvo para leer las habitaciones. Siempre tan aguda, Gabriela. Y entonces, casi como si estuviera probando el aire, se inclinó levemente hacia adelante. Oye, ¿te gusta la casa que te compré? El tiempo se detuvo. ¿Qué casa? Las palabras salieron solas. Delgadas. Honestas. La copa de mi mamá se cayó. El vino rojo se extendió sobre el mantel blanco. La mandíbula de mi papá se tensó. El abuelo miró a uno y luego al otro. La confusión en su cara se fue convirtiendo en algo más oscuro. ¿Qué casa?, repetí. Más fuerte esta vez. Mi abuelo puso su copa sobre la mesa con un sonido seco y preciso. Tráiganme la escritura. Ahora. Mi papá intentó hablar primero. La voz le temblaba, pero intentó sonar firme. Papá, este no es el momento. Es exactamente el momento, lo cortó el abuelo. Frío. Afilado como vidrio. Te confié esa propiedad para que la administraras en nombre de ella. Mi mamá intentó llorar. Eduardo, por favor, nosotros solo. Lilian. La miró fijo. No me insultes con otra mentira. Doña Carmen apareció desde la puerta lateral como si hubiera estado esperando la señal. Le entregó al abuelo un sobrecafé. Él no lo abrió. En cambio llamó a Rodrigo. Rodrigo entró con su maletín. Sereno. Como si entrara a una reunión de negocios cualquier miércoles. Don Alberto, dijo, me pidió que revisara unas transacciones esta semana. Creo que querrá ver esto. Abrió el maletín. Desplegó documentos sobre el mantel bordado, entre los platos y las copas de cristal. Mis padres se fueron poniendo blancos conforme Rodrigo señalaba cada página. Esta es la escritura original. Compradora, Gabriela Montoya. Firmada y notariada. Pasó la hoja.
Y esta es la venta posterior. Firmante, Tomás Montoya. Transferencia de fondos confirmada aquí. La mano de mi abuelo temblaba mientras seguía las firmas con el dedo. Vendieron su casa, susurró. La que yo compré para su futuro. Mi papá tragó saliva. Solo la estábamos administrando. Ella no estaba lista. ¿Lista para qué? La rabia se me salió por primera vez. ¿Para tener algo mío? Para no necesitarlos. Mi mamá estiró la mano hacia mí. Hija, lo hicimos por ti. Estabas en dificultades. La retiré. Lo hicieron porque creyeron que podían ocultarlo. El calor en la habitación era sofocante. Del tipo que viene antes de una tormenta. Mi abuelo se puso de pie. Despacio. Deliberadamente. La silla raspó el piso y todos se encogieron con el sonido. De este día en adelante, dijo, no hablan por ella. Nunca más. Nadie respiró. Mi mamá empezó a llorar de verdad. El maquillaje bajándole por la cara. Eduardo, no quisimos hacerle daño. Pero lo hicieron, dijo él en voz baja. Y lo hicieron sonriendo en mi mesa. Se llevó la mano al bolsillo del chaleco. Sacó una pequeña llave plateada. La puso frente a mí. Era para ti, Gabriela. Sigue siendo para ti. Mis manos no se movieron de inmediato. Tenía la garganta cerrada con algo entre el alivio y el dolor. Mi papá se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. Somos tu familia. No puedes cortarnos por un malentendido. Mi abuelo lo miró sin parpadear. Tienes razón. Son mi familia. Pero no son los míos. Silencio. Del tipo que suena más fuerte que cualquier grito. Mi mamá me miró con los ojos destrozados. Gabriela, dile que podemos arreglarlo. La miré por primera vez en toda la noche sin ningún filtro. No se arregla lo que se vendió. Rodrigo recogió los documentos. Los ordenó con calma. Los devolvió al maletín. Iniciamos el proceso de reversión mañana en la mañana. Doña Carmen permanecía de pie junto al abuelo. Con una expresión que no era pena ni satisfacción. Era algo más complejo. Mi abuelo exhaló despacio. Se giró hacia mí. Feliz Navidad, me dijo. Solo a mí. Puso su mano en mi hombro. La misma mano que me enseñó a dibujar líneas rectas cuando era niña. Siempre supiste ver cuando las cosas estaban torcidas. Esa noche salí a la calle. El aire frío me cortó las mejillas. Había comenzado a nevar otra vez. Copos suaves cayendo sobre el barandal del porche. A través de la ventana podía ver la silueta de mi abuelo, todavía de pie, sólido contra la luz cálida del comedor. Y mis padres, sentados, pequeños, atrapados en su propia historia. Susurré algo casi sin querer. Como una oración. Ellos querían que me ganara mi lugar en el mundo. Acabo de hacerlo. A la mañana siguiente, el carro de mis padres no estaba. Solo 2 surcos en la nieve del andén. No se despidieron. Encontré a mi abuelo en el cuarto de sol con un café frío entre las manos. Sus movimientos más lentos que de costumbre. Del tipo que viene después de una decepción demasiado profunda para nombrarla. Les di demasiada confianza, me dijo. Pensé que el dinero podía mantener a la gente honesta. ¿Creíste lo mejor de ellos?, le respondí. Eso no es un error. Me miró. Tú me recordaste lo que es la honestidad de verdad. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Lo deslizó sobre la mesa. Adentro había documentos nuevos. Mi nombre impreso con claridad en la parte superior. La escritura. Sin firmas faltantes esta vez. Le pedí a Rodrigo que lo rehiciera anoche. Es oficial. La casa es tuya. Lo de ellos se maneja por separado. Se me cerró la garganta. Abuelo, no sé si quiero vivir ahí. Sonrió. Cansado, pero genuino. No tienes que hacerlo ahora mismo. Solo sabe que te está esperando. Como yo. Esa semana corrió la voz en los círculos de negocios de la ciudad. Tomás y Claudia Montoya habían sido retirados discretamente de 2 juntas directivas. El apellido Montoya, una vez impecable, ahora cargaba una grieta visible solo para quienes sabían dónde mirar. No me sentí victoriosa. No me sentí vengativa. Me sentí más liviana. Tomando café con Claudia le dije que no había ganado nada.
Solo había dejado de perderme a mí misma. Ella sonrió. Eso es exactamente ganar. Una semana después manejé hasta Calle del Pinar. La calle era tranquila. Bordeaba de árboles con nieve en las ramas. La casa estaba ahí. Paredes claras. Ventanas grandes. Un porche delantero que parecía esperar con las manos abiertas. Bajé del carro. Saqué la llave plateada. La levanté hacia la luz de esa mañana de invierno. Y por primera vez en años no me sentí la hija de alguien ni la decepción de nadie. Solo yo. Metí la llave en la cerradura. Y en voz baja dije: hogar. La justicia no siempre llega con escándalo. A veces solo se para. Y eso es suficiente. Si esta historia te llegó, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú le habrías dado otra oportunidad a tus padres después de algo así? Me interesa saber qué harías. Y si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, compártela. A veces una historia es exactamente lo que alguien necesita escuchar.